Gracias, Noé, gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes, no sin importarse el tiempo de asistir. Sé que la hora es un poco pesado, bueno, son las 9 de la noche, es un poco pesadito. Entonces es un sacrificio que están dando ustedes por quizás aprender un poquito. Eso se agradece. También quiero agradecer a la Asociación Nacional de Planes por esta iniciativa, que la veo muy positiva para, para los profesionales de hoy en día, poder darnos un espacio a ponentes, quizás como yo, para poder compartir su conocimiento. Y bueno, gracias Noé, gracias por la introducción. Voy a arrancar ahorita con mi exposición, voy a compartir. ¿Me confirman si se ve? ¿Oh? Sí se puede ver, Lisa. Ok. Bueno, el tema, justamente como decía, es métodos de integración de Primavera P6, de Power BI, y bueno, le he agregado Python porque quiero mostrarles otros métodos de integración adicionales que se pueden hacer con Python para poder unificar lo que es el de Primavera P6 a Power BI. Bueno, ya hizo, no creo, una presentación más extensiva de lo que yo les pongo aquí. Bueno, mi nombre es Gleiser Goizueta, soy ingeniero civil, soy PMP y me he especializado en planeamiento y control de proyectos, ¿no? Yo tengo aproximadamente como 10 años ya en el rubro y bueno, ya creo que no voy a dar una vasta explicación y me ha introducido bastante bien. Bueno, básicamente lo que yo les vengo a explicar en esta ponencia es los métodos de integración. No voy a ahondar quizás en la generación de queries, quizás consultas que se puedan hacer con Power Query o generación de medidas. Lo que voy a más que todo ahondar es en quizás darles tips o quizás mostrarles nuevas metodologías que no hayan visto o escuchado. Básicamente es eso, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo las cuatro quizás metodologías más comunes que hemos visto o escuchado, que por ejemplo es usar Excel como intermediario. Por lo general, lo que hacemos es exportar de Primavera P6 a Excel y luego generamos una tabla y lo importamos a Power BI. Eso es quizás lo más común, lo más básico que podemos usar. Luego existe otro método de integración que es los archivos SER. eh, Podemos exportar nuestro cronograma a este formato SER, que es básicamente un formato texto, y de ahí cargarlo a Power BI. Luego existe la conexión directa a base de datos, que se hace a través de unos drivers. Se instalan los drivers, se configura la base de datos a través del administrador de ODBC y se carga esta base de datos a través de Power BI. Luego está el uso de XML, que es a través también de la importación del archivo de Primavera por el formato de XML. Posteriormente les quiero mostrar estos, quizás no son muy conocidos, lo que es Python como conector. Aquí necesitamos tener Python obviamente instalado y necesitamos instalar algunas bibliotecas, ¿no? Yo pongo estos tres métodos, unos que es la extracción del archivo SER, porque vamos a necesitar quizás importar el SER y jalar la data a través de Python para poder transformar la data a través de Python, ¿no? Para hacer quizás que sea menos voluminosa y más fácil de manejar a la hora de tener Power BI. Luego tenemos la conexión a base de datos, que de igual manera como anteriormente lo hemos visto a través de la ODBC, aquí la damos directamente a través de bibliotecas como es SQLite 3, que permite, por ejemplo, manejar lo que es base de datos en formato SQLite, ¿no? O también base de datos de Oracle, ¿no? Para eso tenemos bibliotecas como es el caso de SX Oracle, ¿no? Y también existe otro tipo de conexiones como es el API REST, que se conecta a través de bibliotecas como Request, que permite interactuar directamente en el API de Primavera P6, ¿no? Esta de aquí, esta última, no la voy a quizás tocar mucho, porque ya esto se maneja en el EPPM de Primavera P6 y cuando se tenga autentificaciones en la red, ¿no? O directamente o por una URL la conexión a Primavera P6.
que es, bueno, en realidad es poco común quizás manejarla de esa manera. Por lo general vamos a ver que vamos a tener acceso directamente a las bases de datos de Oracle o de SQLite, ¿no? Que es la que mayoría manejamos. Voy a hacer una comparación entre los métodos. Lógicamente, el más básico y el más esencial, porque conocemos muchos, es la exportación a Excel, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que es básicamente sencillo, solamente bastaría generar layouts y copiarlos a un Excel, ¿no? La desventaja es que requiere de exportación manual y puede ser muy engorroso estar copiando. Si tenemos varios proyectos y queremos hacer un dashboard para manejar un portafolio, vamos a tener que copiar, es un proceso mecánico de copy, pega y generar tablas, ¿no? No se requieren unas habilidades, solamente necesitamos saber hacer tablas y ordenar la información. Por eso aquí le pongo un nivel bajo de automatización porque lógicamente es algo manual. Y luego el siguiente método es el análisis de archivo SER, que es justamente exportar el archivo SER. Para esto necesitamos, la ventaja de aquí es que no requeremos acceso a la base de datos. A veces por nuestra compañía o por la empresa donde estemos trabajando vamos a tener restringido el acceso a la base de datos, ¿no? Por eso este método tiene esa ventaja, ¿no? Porque podemos solamente exportar el archivo SER y poder guardarlo, no sé, en SharePoint o en OneDrive para poder sacarlo a Power BI. La desventaja es que requiere comprender la estructura del archivo SER. Yo posteriormente les voy a mostrar cómo entender este formato SER para que ustedes puedan extraer información, que no es tan complicado. Luego, la habilidad que necesitamos, justamente la que vamos a aprender hoy, es conocer la estructura del archivo SER. Y este es un nivel de automatización medio porque vamos a tener que hacer transformaciones en Power Query para medianamente poder automatizarlo. Luego está el método de exportación con XML. Primavera P6 también al momento de exportar tiene una opción que permite exportar con XML, ¿no? La ventaja de esto es que con esta metodología podemos importar lo que es líneas base. Podemos exportar dos cronogramas, el update y la línea base. La desventaja es que son archivos de mayor tamaño justamente porque tienen un poco más de información y puede ser un poco complejo la lectura de los XML, ¿no? Y la transformación de datos que se requiere para pasar a Power BI, ¿no? Lo que necesitamos aquí es una comprensión de la estructura del XML y conocimiento mediano o alto de Power BI para hacer las transformaciones en Power Query. Aquí le pongo un nivel de automatización medio, ¿no? Luego, el siguiente método es la conexión directa a la base de datos. Para eso necesitamos acceso directo a datos a la ODBDC para poder hacer esa conexión, ¿no? Necesitamos, ¿cuál es la ventaja? Como les comenté anteriormente, puede que nuestra base de datos por la compañía, por X motivos, tengan restringido el acceso, ¿no? Y no podemos poder vincular directamente o necesitamos permisos adicionales, ¿no? Es una desventaja. Lo que se necesita es conocimiento en base de datos y su nivel de automatización es medio o puede ser alto dependiendo de las transformaciones que hagamos en query, ¿no? A veces ponemos mucha complejidad y ahí puede ser un poco alto el nivel que se requiere. Y los últimos métodos que están más relacionados a usar Python, esto pongo los dos primeros iniciales que era el análisis de archivos SER y la conexión de base de datos SQL. En el primer caso vamos a usar archivos SER y en el segundo caso vamos a conectarlo directamente a la base de datos. Ambos necesitan tener conocimiento de Python para poder hacerlo, esa es la desventaja, y conocer un poco de la estructura igual de Primavera P6, ¿no? Que también les voy a mostrar de dónde podemos guiarnos para conocer la estructura de Primavera P6 y poder un poco leer de dónde sacan la información y de dónde proviene la data e interpretarla, ¿no? Para poder generar nuestros dashboards o poder transformar la información. Bueno, el primer método es justamente la exportación a Excel. Aquí solamente les voy a dar unas recomendaciones básicas, ya que este método es muy simple en realidad. Se basa simplemente en poder generar layouts dentro de Primavera y generar PLFs. Eso lo podemos guardar, almacenar y posteriormente cuando creamos las columnas o generamos las columnas para poder copiarlas,
Ya guardamos el PLF y luego de copiarlas pasamos al Excel y generamos tablas, ¿no? Es básicamente la metodología que se usaría aquí. O, otra recomendación sería estandarizar los nombres de los archivos para, si tenemos SharePoint, podamos, si trabajamos varios proyectos a la vez y tengamos un equipo, podamos unificar todos estos archivos Excel a través de uno solo, a través de la obtención de datos de la web, simplemente colocando la dirección de los Excel en SharePoint y podamos vincularlos a una Excel matriz y ese Excel matriz jalarlo quizás al Power BI o directamente al Power BI también podemos leer cada Excel. Básicamente esas son las recomendaciones. Si entramos rápidamente al P6 para ver, este es el proyecto que voy a analizar en todos lo puse como ejemplo en todos los ejemplos. Lo que les acabo de decir es básicamente, si nosotros tenemos estas columnas que querramos enviar a nuestro dashboard, sería simplemente ir probablemente a un grupo absorb y quitarles quizás el WS para que sea más fácil manejar la data. Y ahí tenemos quizás la data formada como una tabla, ¿no? Esto lo podemos exportar a un Excel y de ahí generarlo, ¿no? Ya, si es que estas son, digamos, las columnas que tengo predefinidas, lo que tendríamos que hacer es guardar el layout, ponerle un nombre y guardarlo, ¿no? Luego, posteriormente, si queremos manejar también datos con la WS, haríamos lo mismo. Seleccionamos las columnas, guardamos los layouts y los portamos a Excel a través de una copia, ¿no? Seleccionamos y lo copiamos. Lo mismo pasaría con los recursos, que son básicamente las tres pestañas más usadas, ¿no? Las actividades, el WS y los recursos, ¿no? Para los recursos más que todo para hacer las curvas S e histogramas. Y así podíamos guardar los PLFs para crear medianamente una automatización. Eso si es que, digamos, tenemos un nivel ahorita básico en Power BI, podemos quizás adentrarnos a hacer este tipo de manejo con Excel, ¿no? Porque con Excel quizás también podamos preparar la data sin necesidad de usar un poco el lenguaje DAX, ¿no? Ya. Posteriormente, eh, tengo el método de análisis de archivos SER. Aquí un poco les voy a explicar lo que es el formato SER y cómo se compone. Recordemos que el archivo SER es un archivo de texto que está organizando la información justamente de Primavera P6 a través de formatos tabla y tabulaciones. Aquí lo importante es recordar que este porcentaje T lo que está haciendo es señalarnos el inicio de una tabla y porcentaje F nos señala la lista de campos o columnas presentes en la tabla. Traducido, los encabezados de una tabla. Este porcentaje R lo que nos indica son las filas de los datos correspondientes justamente a cada encabezado. Y el porcentaje E marca la última fila de datos del archivo. Vamos a un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Aquí este ser ya está exportado, lo voy a abrir solamente con blog de notas. Y aquí, justamente, miren, si nosotros seleccionamos esto de aquí hasta la otra T, lo que estamos haciendo es seleccionar una tabla. Toda esta tabla, aquí por ejemplo, es la tabla llamada CurType. Desde que comienza el porcentaje F, nos indica los encabezados de la tabla. Y esto de aquí R, porcentaje R, nos indica cada fila de cada encabezado de esta tabla, ¿no? Si lo llevamos quizás a un Excel y lo delimitamos por tabuladores, podemos verlo quizás mucho mejor. Pero así es como se está delimitando la información en estos archivos SER. Entonces, quizás acá vamos a ver nombres medio raros, ¿no? Como CurType, ¿no? Aquí podemos medianamente interpretar que es el tipo de moneda, ¿no? Currency type, ¿no? Pero va a haber en casos que quizás no conozcamos los nombres y va a ser un poco complejo entender toda esa estructura, ¿no? Entonces, para eso existe el EPPM esquema que está dentro de los archivos de la documentación del EPPM de Primavera P6, que lo vamos a ver más adelante y ahí vamos a ahondar un poco
qué significa quizás estos campos, ¿no? Porque quizás entender un poco, parece un poco de jeroglífico al entender esto, pero con ayuda de ese PPM esquema lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar ahora es cómo está distribuido por tablas cada, bueno, estos formatos SER, ¿no? Acá vemos una tabla, y acá inicia otra tabla, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos la tabla calendario, acá tenemos la del WS, de los recursos, y así sucesivamente vamos a ver toda la información y cómo Primavera P6 la lee, ¿no? Okay, eso es lo que básicamente necesitamos saber para quizás cargar el archivo y poder hacer las transformaciones en Power Query, ¿no? Yo voy a entrar ahorita a mi Power Query para mostrarles cómo se puede hacer una transformación rápidamente. Voy a ir a transformar datos. Por ejemplo, aquí el primer paso inicial lo voy a hacer un poco rápido porque quizás me falte tiempo para mostrar las demás metodologías, pero lo que estoy haciendo primero es cargar el archivo en esta forma. Vamos a obtener datos y seleccionamos texto o CSV, ¿no? Ya recordemos que SER es un formato de texto, ¿no? Luego nos va a salir, bueno, lo voy a hacer entonces. Aquí nos va a salir vacío, seleccionamos todos los archivos y seleccionamos el SER. Aquí nos va a salir esto, ponemos clic derecho y ponemos CSV y nos va a salir esto de aquí. Aquí ya lo tengo transformado para ya hacerlo mucho más rápido. Y lo que tenemos que hacer es simplemente delimitarlo por tabuladores, ¿no? Y nos va a salir de esta manera, ¿no? Acá en esta herramienta, por delimitadores, seleccionamos tabuladores. Luego lo que tenemos que hacer es básicamente un truquito. Simplemente a los que tienen T le vamos a dar el currency type, ¿no? Eso lo hacemos fácilmente agregando una columna condicional. Voy a crear un paso para mostrarles más o menos cómo hacerlo. Aquí seleccionamos la columna 1, que va a ser igual al porcentaje T, y le vamos a dar una salida de una columna. Es básicamente como un buscar B, ¿no? A los que tienen el T, que le ponga el currency type. Y para los demás va a ser el nulo. Y eso ya lo he hecho. Y básicamente lo que me está botando es esto de acá. Me ha creado esta columna. Luego tengo que hacer un fill down, un relleno hacia abajo, hasta que encuentre el otro nombre de la tabla, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es colocar el nombre de la tabla a cada una de las filas correspondientes a esa tabla. Hacemos el fill down y se llena. Y ya tenemos identificado las tablas. Entonces, de ahí creamos referencias y lo que tenemos que hacer, acá yo estoy creando una referencia, es una referencia a esta columna, creamos referencia para cada uno de lo que queramos hacer y lo que vamos a hacer es filtrar. Simplemente filtramos, acá ya está hecho, filtramos la tabla que querramos, ¿no? En este caso estoy filtrando task. La vamos a ordenar un poquito, le quitamos el encabezado inicial y podemos, la segunda, el porcentaje F, que son los encabezados, como les expliqué, lo ponemos como encabezados promovidos a la tabla. Y ya tenemos la tabla, digamos, lista para ser transformada y ya posteriormente llevado a un dashboard. Al final, nuestro resultado final por tabla debería ser este, que nació netamente del archivo SER de Primavera P6. Ahorita les voy a explicar qué significa estos campos, lo vamos a ver un poco después, para que ustedes puedan quizás manipular esta información y poder obtener la data que ustedes quieran. Bueno, vamos a realizar la presentación. Aquí, bueno, ya lo hice. Seleccionamos aquí con el texto SV y seleccionamos esta opción. Y aquí también transformamos la data. Ahora voy a mostrarle el método ODBC. Aquí voy a entrar un poquito más quizás al detalle porque generalmente son los mismos pasos para llegar a los dashboards, porque una vez que tengamos la data ya podemos transformarle y llegar a lo que queramos. Entonces, para esta metodología vamos a tener que instalar estos drivers. Estos drivers simplemente colocan este nombre en Google y de la primera página lo descargan. Dependiendo de la arquitectura de su computadora, puede ser de 64 bits o 32 bits, ustedes instalan este controlador, este driver.
Luego nos vamos a ir al administrador de datos ODBC y vamos a seleccionar el formato SQLite 3 ODBC para conectar con nuestra base de datos de Primavera. Luego nos va a salir esta ventana y lo que vamos a hacer es colocar la ruta de nuestro archivo de Primavera P6 y lo vamos a nombrar, ¿no? Bueno, básicamente para hacerlo voy a salir y voy a, aquí por ejemplo, para entrar al origen de datos simplemente ponemos ODBC. Yo ya instalé el driver, ¿no? El driver lo tienen que buscar yo lo voy a compartir en todo caso al grupo, los enlaces, pero tienen que buscarlo si no en internet para descargarlos. Aquí yo ya he creado una base de datos, pero en caso que no la tengan, van a agregar y se van al último, a SQLite 3. Esto se va a crear una vez que ustedes instalen el controlador. Le dan a finalizar, le ponen el nombre, Primavera P6, por ejemplo, y le dan a Browse para buscar el origen de su base de datos. En mi caso es esta, ¿no? La seleccionan y ya está. Yo ya le he creado que es esta, ¿no? Es la misma, es esta configuración. Una vez que está creada, lo que tienen que hacer es ir a Power BI y ya puedes ir aquí, por ejemplo, a obtener datos. Vamos a más. Aquí podemos poner ODBC. Y seleccionamos esta conexión. Luego lo conectamos y ya está vinculado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya tengo vinculado, he hecho un dashboard de presentación más o menos para ver la conexión a tiempo real que se tiene con este método, ¿no? Voy a ir un poquito a transformar datos. Lo que sí quiero mostrarle aquí es justamente la interpretación de las tablas, ¿no? Para eso, les he dejado un link. Este link nos envía al EPPM user. Van a descargar el último, en este caso sería el 2112. Eso les va a derivar a este archivo, yo lo tengo descargado. Aquí está la nomenclatura de cómo está nombrado cada elemento en la base de datos de Primavera P6. Con esto vamos a poder entender qué significa cada encabezado, cada nombre de tabla, vamos a poder asociar quizás si querramos, no sé, hacer una vinculación de una tabla a otra, vamos a poder saber cómo hacerlo, por ejemplo, ¿no? Para esto yo también me apoyo mucho de lo que son las IAs de procesador de texto, ¿no? Pueden usar ChatGPT o pueden usar Cloud AI o no sé, otra IA, ¿no? Por ejemplo, que puede ser también Gork o otra. Yo uso mucho Cloud, por ejemplo, para buscar aquí en este esquema, le doy un prompt, ¿no? Le pongo, según el EPPM esquema de P6, ¿dónde encuentro la soltura? Entonces, creo que no lo he entendido muy bien. Aquí lo que me está dando Cloud es la información de dónde puedo encontrar las holguras, ¿no? Por ejemplo, yo quiero buscar las holguras y quiero encontrar esa información en una tabla, ¿no? Entonces, para eso yo le pregunté a esta IA y me dice que puedo encontrar, por ejemplo, las holguras totales en este campo, en TotalFlow HRCNT. Luego las holguras libres las puedo encontrar en este campo. Y así, ¿no? Sucesivamente puedo preguntarle y me va a indicar rápidamente dónde está. Por ejemplo, yo quiero encontrar las holguras totales de Nord. Entonces voy aquí
y bueno, voy a buscar y ya me dice que está en esta tabla, ¿no? En la tabla, por ejemplo, lo puedo encontrar en Zoom Task o también la puedo encontrar quizás en otro lado, ¿no? Por ejemplo, también está en Task, que por lo general en esta task están por actividades, ¿no? Entonces, aquí yo puedo rápidamente enfocarme en la tabla task y, por ejemplo, aquí me está diciendo que es una llave foránea, ¿no? Entonces, lo que significa que es una llave foránea que puedo vincularla a otra tabla que esté vinculada a una clave primaria, ¿no? Una llave primaria, ¿no? Entonces, esto me puede ayudar bastante para hacer mis relaciones, para encontrar información y poder entender los campos de la base de datos de Primavera P6, ¿no? Esto es muy útil. Ahí se lo estoy dejando los links para que ustedes puedan armar esa información. Yo basado en eso también he generado enlaces, he podido filtrar información que solamente yo requiero, porque a veces tanta información que me bota el P6 no es necesaria para generar, ¿no? Se puede filtrar, eliminar columnas que son innecesarias para alivianar eh, la corrida que se hace en Primavera, pues, en Power Query, ¿no? Y también en Power BI. Básicamente eso les va a ayudar bastante para que ustedes puedan hacer esa búsqueda. Yo, por ejemplo, para este ejemplo, me he enfocado solamente en estas tablas, ¿no? En la tabla Task, porque ahí están mis actividades. En la tabla Project, ahí están mis proyectos. La tabla Project WS, porque está mi estructura de WS. Task Activities, Activity Codes, Activity Type. Y el Task Resource, que son justamente las asignaciones de recursos que básicamente sirve para generar los histogramas y curvas S. Igual y en los recursos, ¿no? Bueno, estas son las relaciones que he usado para generar. Quizás les sirva para ustedes puedan también vincular, les sirva de ejemplo para hacer alguna interacción con sus tablas. Y luego al final el dashboard que se genera es un dashboard automático que está vinculado a Primavera P6. Cualquier cambio que yo haga en el Primavera, automáticamente debería verse en ese dashboard, por ejemplo, ¿no? Vamos a regresar aquí al WS. Entonces, aquí voy a modificar un poco la línea base para que se noten los cambios. Yo aquí tengo cargada la línea base en este dashboard tengo cargada la línea base y un actual, ¿no? Entonces la línea base está representada por estas barras grises. Lo que voy a hacer es alargar el periodo para que quizás estas barras se corran un poco más y se vea el cambio, ¿no? Por ejemplo, a ver, una tarea, bueno, vamos a modificar esto, le voy a poner 50 días, exagerando para que se vea el cambio. Voy a correrlo y también voy a correr aquí en el Power. Aquí, dependiendo de cómo hagan ustedes su transformación, es lo que va a demorar un poco la carga de datos, ¿no? Aquí, como he hecho también un prueba y error para estar viendo qué medidas o qué tablas son las más idóneas para hacer las conexiones, he dejado muchas, no he filtrado quizás la que no me sirve, entonces por eso que demora un poco cargar los cambios, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el cambio, está bueno, actualizando ahorita las medidas. Y como ven, el cambio se podría decir que es en tiempo real, ¿no? Cualquier cambio que hagamos en el Primavera, lo vamos a ver plasmado rápidamente, directo, como hay una conexión directa con la base de datos, va a ser aplicado directamente en el dashboard de Power BI. Esa es la ventaja que tiene este método, el método de ODBC. Ok. Luego, bueno, quiero introducirlos un poco a las metodologías con Python. Lógicamente para Python sí quizás se necesite un nivel por lo menos para poder entender esta codificación. Entonces, yo quiero quizás invitarlos para que ustedes investiguen, si es que ahorita no tienen ese conocimiento, investiguen estas metodologías porque pueden ser muy útiles para automatizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Python es una herramienta muy ligera a comparación de Excel.
Entonces, les voy a dejar estos métodos para que ustedes quizás puedan profundizar, puedan averiguar un poco más y también les voy a dejar códigos para que ustedes inicien con la conexión. Les va a servir. Lo que van a necesitar es tener Python obviamente instalado y también un entorno virtual que puede ser, por ejemplo, Anaconda o pueden también usar el Visual Studio Code. Lo que se va a necesitar y lo que yo he usado, por ejemplo, para poder quizás hacer este código, es tener bibliotecas clave, ¿no? Como por ejemplo Pandas. Pandas nos sirve para hacer transformación de datos, nos permite filtrar y transformar datos para poder simplificar quizás la data. Antes de que llegue a Power Query, podemos simplificar un poco más. Luego necesitamos lectores de archivos SER. Hay esas bibliotecas, por ejemplo, está el CReader y el pip6ser. Luego, para conexiones de base de datos, tenemos CX Oracle, PyO DBC y el SQLite 3. Para la conexión en la nube con API REST, la biblioteca Request. Y para quizás hacer visualizaciones personalizadas que se requieren dentro de Power BI, puedes usar el Matplotlib y el Seaborn. Básicamente son las bibliotecas que yo les recomiendo. Pueden instalar, buscar, indagar más, quizás, si quieren profundizar, pero estas son las recomendadas, ¿no? Las claves que yo he usado. ¿Cuáles son las ventajas de Python? La automatización. Va a reducir la intervención manual, ya no se requiere quizás mucha intervención, va a ahorrar quizás mucho tiempo. Justamente el tiempo es necesario para nosotros que somos planificadores, porque ya no vamos a enfocarnos mucho en herramientas, sino en analizar, ¿no? Que es en lo que realmente debemos enfocarnos. Nosotros debemos alertar, estar pendiente de tratar de corregir desviaciones, estar mucho de la mano con producción para poder justamente que nuestra planificación sea correcta, poder estar ahí de la mano, ¿no? Entonces, un poco la idea de automatizar es justamente evitar el trabajo operativo. Luego, la manipulación avanzada, ¿no? A través de transformaciones complejas podemos reducir la data que llega a Power Query. La personalización, porque podemos adaptar a cosas que quizás mediante otra herramienta no lo podamos hacer, podamos hacerlo quizás con Python. Y permite integración múltiple quizás con otros datos también, porque podemos conectar Python con otras fuentes de datos. ¿Cuáles son los desafíos que necesitamos con Python? Obviamente necesitamos las habilidades de programación, necesitamos por lo menos conocimiento en Python. En base a rendimiento, eh, con grandes volúmenes de datos es mucho mejor Python que otras herramientas, como les digo, como Excel. Aquí vamos a poder manejar con mayor libertad grandes volúmenes de datos. Y con temas de seguridad, también podemos manejarlo a través del API REST, ¿no? Entonces, eso sí nos va a pedir quizás manejar datos en la nube o cosas así. Por ejemplo, aquí les muestro un código de conexión a SQLite. Lo que he puesto aquí son dos librerías. Justamente es la librería de SQLite que me permite conectar la base de datos a Python y luego transformarla a través de Pandas. Pandas me permite transformar la data que he importado y poder generar transformaciones, hacer llamados de data. Entonces, este código yo se lo estoy dejando acá, en este enlace. Esta pues ya lo voy a también pasar al grupo. Y van a encontrar, estoy aquí, formato texto. Obviamente van a tener que tener, este es el Visual Studio Code, yo lo tengo ya abierto, es este de acá. Eso lo van a pegar acá. Y lo que van a hacer es cambiar su ruta de la base de datos. Este es un código simplemente para leer las tablas que yo he querido leer. Por ejemplo, acá la consulta que estoy haciendo es leer la tabla task, la tabla project, la tabla project WS, la tabla task activity, activity code. O sea, estoy leyendo todas estas tablas para que simplemente las extraiga. Es un código simple solamente para poder vincular nomás la base de datos al Power BI. Lo que voy a hacer es copiar este código y me voy a ir a Power BI. ¿Cómo se conecta?
es a través de aquí obtener datos. Vamos a más. Y aquí vamos a otras y seleccionamos script de Python. Le damos en conectar. Aquí más bien, por si de repente tienen errores, aquí el slash es para este lado. Porque si generalmente cuando copiamos la ruta, ustedes van a encontrar que el slash es para el lado contrario, ¿no? Quizás se encuentren de esta forma. Ustedes tienen que cambiarle para ese lado para que les funcione el código. Es quizás la única particularidad que. Y luego vamos a aceptar. Lo que va a hacer este código es conectar. Primero va a leer el Python y va a hacer, lo va a ejecutar primero Python, ¿no? El Power BI. Y recién con eso va a hacer la conexión. Ya está haciendo la conexión, está haciendo la lectura. Quizás demore un poco porque está haciendo primero la conexión con Python. Ok, aquí, por ejemplo, ya tenemos las tablas que yo he hecho mención en el código, ya me las ha puesto aquí. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo el Activity Code, el Activity Type, ¿no? Es tal cual se ha solicitado, ya se hizo la conexión directa. Como les mencionaba, eh, pueden ustedes hacer dentro de este código transformaciones, ¿no? Pueden quizás solicitar o hacer una consulta para que ya no se vean ciertas tablas, ¿no? Pues a la hora de que ustedes seleccionen, ya no van a seleccionarse algunas tablas, ¿no? Cuando demos transformar datos, por ejemplo, ya no estarían viendo unas tablas y lo que ustedes harían haciendo eso es que mitiguemos todo el lenguaje M que se va a colocar aquí y que el query demore en procesar. Eso es lo que ganarían y aliviarían un poco el formato de carga para su Power BI, ¿no? Sus datos van a ser mucho más ligeros y van a procesar quizás a mayor velocidad más información, ¿no? Aquí, por ejemplo, cargué solamente esta de aquí, que es los Activity Codes. Como ven, es tal cual lo tenemos en la base de datos, ¿no? Bueno, existe también otro método que también lo estoy poniendo aquí. También les estoy dejando el enlace código, que es la conexión a Reader. Aquí también estoy dejándolos este código, lo voy a copiar a Visual Studio. Aquí ya lo tengo. De igual manera, solamente tendrían que cambiar esta dirección para poner en su archivo ser. Acá, a diferencia del anterior código, es que estamos leyendo el ser. Este método, recordemos que se usa cuando probablemente no tengamos eh, acceso directo a la base de datos, ¿no? Entonces, si tenemos una ruta específica de los C, podemos usar este método, que quizás no está automatizado como el otro, pero igual nos sirve para mitigar ese problema que tengamos de no acceso a las bases de datos. Entonces, aquí usamos otra lectura porque esta biblioteca tiene otra forma de usarse. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es leer el archivo ser y luego le solicitamos las tablas requeridas, ¿no? Si acá, por ejemplo, si quieren editar el código, pueden agregar mayor tablas, dependiendo de lo que quieran extraer. Y vamos a copiarlo, ¿no? Para hacer la prueba. De igual manera, vamos a obtener datos, vamos a más, vamos a otros y seleccionamos aquí el script de Python.
Aceptamos. Igual, aquí demora un poquito por la conexión de Python y ya está. De igual manera, tenemos de la misma forma las tablas que querramos importar, ¿no? Como les digo, ustedes pueden editar este código, está un poco trabajado para que lo puedan ahí manipular. Pueden incluso con ayuda de la IA entender el código, le pueden pedir a la IA que les explique el código y si es que no saben Python, lo van a entender quizás de forma intuitiva, algunas cosas, y si saben Python, mucho mejor. También la IA les facilita generación de código, así que es mucho más fácil tratar si ya tienen, por ejemplo, una base, ¿no? Quizás estas metodologías, primera vez que las vean, entonces, como ya no están partiendo de cero, ¿no? Entonces, ya saben cómo importar scripts y ya saben, a través de la IA pueden quizás mejorarlo, pueden pedirle que le haga filtros a tal columna, de tal tabla, y les va a botar un código, ustedes lo prueban en el Visual Studio Code antes, le ponen, quizás si es que, bueno, manejan el código, le pueden poner un print para que les bote las tablas antes de pasarlo aquí a Power BI. Y una vez que lo han testeado ya en el Visual Studio Code, ya pasan el código aquí y van a ver que ya van a tener la data transformada, ¿no? Entonces, yo lo que sí les recomiendo es que sí usen bastante la IA, la inteligencia artificial, para poder modificar estas tablas, ¿no? Quizás así haciendo prueba y error para alguien que no conoce, probablemente aprenda ahí un poco de más o menos cómo funciona, ¿no? Como les digo, les pueden preguntarle ella también que les explique un poco cómo funciona este código y ahí van a salir un poco de dudas, ¿no? Porque quizás ver tanto texto puede ser confuso, ¿no? Para alguien que nunca ha programado. Pero sí, los invito a que salgan de la zona de confort y quizás se metan un poco a Python, ¿no? Ya que ahora que estamos en la era de la IA, es mucho más fácil quizás eh, entender información y quizás aprender estos lenguajes de programación, ¿no? Ok, bueno, sigamos con la presentación. Yo quiero darles ahora sí unas recomendaciones generales antes de justamente de finalizar. Lo que quiero decirles, antes de comenzar cualquier integración, ustedes tienen que identificar qué es lo que necesitan en su dashboard, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan de cada tabla? ¿Qué es lo que necesitan filtrar específicamente, ¿no? Para no llenarse de datos y que sus archivos sean muy voluminosos y sean muy pesados y a la hora de correrlos demoren un montón. Entonces, define eso primero, define qué quieres hacer. Hazlo después, si quieres, hazte bocetos de tus tablas, consulta con la IA, revisa el EPPM esquema y genera un boceto. Y ya con eso llévalo y genera tu dashboard, ¿no? La segunda recomendación es prioriza la seguridad de acceso a los datos. Asegúrate siempre que tengas los permisos para hacer la Primavera P6, ya que si no, eso va a depender mucho del método que uses, ¿no? Si no tienes acceso a la base de datos, entonces haz por otro método, igual va a ser casi automático, entonces siempre revisa eso, ¿no? Luego, enfoca con enfoque sencillo y luego avanza gradualmente, ¿no? Quizás llegar a Python a hablar en este momento es un poco avanzado, pero si eres nuevo quizás en esto, comienza con Excel. También estás entendiendo un poco la base de datos, puedes quizás exportar directamente del archivo de texto
O ver este tema de integración con la ODBC. Ahí vas a ganar experiencia en lo que es transformación de datos, vas a ver qué requieres para llegar al dashboard que necesitas. Y cuando ya tengas eso, quizás te metes un poco más a Python para automatizar ese flujo, ¿no? Y la última recomendación que les doy es que usen la IA, ¿no? La IA es bastante útil para entender el EPPM esquema. Eso lo que básicamente les he querido mostrar hoy. He ido, creo, muy rápido, pero creo que les he mostrado lo que ahorita yo he encontrado como metodologías y se pueden aplicar. Lógicamente, hay variaciones en esto, ¿no? Por ejemplo, en Excel yo también puedo exportar las ODBCs, puedo generar tablas allí, porque por lo general hay muchas personas que dominan más Excel, entonces en Excel se les hace mucho más fácil generar filtros, manejar data, entonces incluso pueden hacer código en Visual Basic Application para hacer filtros, para hacer transformaciones mucho más rápidas también con macros, ¿no? Entonces, sí pueden vincular, de hecho Excel, vamos a entrar. Por ejemplo, nos permite desde aquí, desde datos, nos permite obtener aquí otras fuentes desde ODBC, ¿correcto? Entonces ahí podemos conectar eh, nuestro archivo de primavera, lo podemos conectar, ¿no? A primavera. Entonces acá podemos bajar data, podemos transformarla y una vez que hayamos creado tablas quizás posteriores a esa transformación, podemos recién vincularlo a Power BI, ¿no? Eso podría ser quizás eh, otra forma de usar, es una variación que sí es válida. Hay muchas formas que puedes quizás variar de esto, ¿no? Inclusive, también en Python, a veces no quieres generar directamente tus scripts, lo que puedes hacer es generar un archivo CSV intermedio y puedes cargarlo, ese archivo CSV a Power BI. Y ya ese archivo CSV va a ser rápidamente legible para el Power BI, ¿no? Pues va a ser quizás un poco más rápido, puede ser, porque como ves, hay un poco que se demora el Power BI en leer la información de Python. Entonces, hay variaciones que puedes usar, que puedes indagar, ¿no? Yo lo que ahorita he pretendido es un poco darte una introducción a esta gama de formas que puedes usar en tu camino, en tu presentación de dashboard, ¿no? Bueno, eso básicamente es lo que he querido presentar hoy. No sé si hay alguna duda, una consulta. Creo que sí, he visto en el chat. Gleiser, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante realmente. No tenía idea de cómo es que ya Python ahora puede usarse para conectar Primavera a Power BI. Quería pasarte algunas preguntas. Aquí hay la primera pregunta de Hilton Piaca. Nos dice, buenas noches, una consulta. ¿Para la interacción con Python necesariamente tiene que instalarse o se puede usar el Google Colab? Eh, Necesariamente tiene que instalarse. A la hora de, si vamos acá acá en Power BI, eh, vamos acá a archivo, vamos acá a opciones y configuraciones, y luego vamos a opciones. Déjenme un poquito que cargue, está un poco lenta mi computadora. Acá cuando vamos ver creación de scripts, aquí nos va a pedir la dirección de Python. Entonces, sí o sí necesitamos tener Python, y justamente para verificar que lo tengamos, nos vamos a tener que ir aquí y ver dónde está instalado nuestro Python. Lo va a detectar automáticamente, pero tiene que estar esto activo para que recién lo lea. Lo que hace Power BI es leer este archivo de Python. No es que venga, digamos, Power BI preconfigurado con un Python, ¿no? Sino que lee la carpeta o lee el software de Python y lo aplica. Entonces, sí, sí o sí necesitamos ese software Python instalado, ¿no? Correcto, Gleiser, queda claro. Tenemos una pregunta más de Joner. Para obtener el PB,
entendería que se refiere al Power BI. ¿Alguna recomendación o DAX que nos pueda ayudar su apoyo? Ahí, Joner, podrías aclarar en todo caso, por favor, ahí para que quede completamente clara la pregunta. Entiendo que el PB te refieres al Planet Value, ¿no? Entiendo que sí. Ya, Hola, mira, buenas noches. no se escucha bien. Hola, Joner, creo que se entrecorta un poquito el audio. Ah, ya, se refiere al costo planeado, Buenas indica. noches, no sé si me escucha. Sí, efectivamente, sí a eso me refiero. Ya, mira, Ahora, sí, ¿escucha? sí, me refiero al costo planeado, manejando la conexión de SQLite a Power BI, manejando las tablas, ¿cómo podríamos calcular ese costo planeado? Porque en las tablas no aparece directamente ese costo, ¿no? O sea, la distribución en el tiempo para calcular de acuerdo al periodo que estamos en el corte, ¿no? El data date. Claro, ahí sí tenemos que hacer una serie de transformaciones en Power Query para llegar quizás a un gráfico de esta manera. A ver, voy a tratar de estarlo quizás brevemente. Yo lo que estoy usando, por ejemplo, para lo que es toda mi manejo de información a través de esta tabla, ¿no? La Task Resource. Entonces, yo he hecho una serie de transformaciones, como ves aquí, bastante extensas, para quizás hacer anulaciones dinámicas. He jalado información de varias columnas. Por ejemplo, jalé los presupuestos, el budget, y también jalé, porque el budget representa el planet value, ¿no? Entonces, como tenía el budget cost, hice una anulación dinámica y eso me permitió repartir el budget en el tiempo, ¿no? Entonces, así es como más o menos lo podrías hacer. Entiendo que más o menos dominas, sabes hacer lo que es anulación dinámica, Sí, ¿o he no? llegado hasta cierto punto y no he podido determinar, estaba haciendo un algoritmo para poder determinar el costo planeado, hacer la distribución de acuerdo a la curva de recursos, ¿no? Que tiene Primavera instalado y replicar algo, manejando la base de datos, ¿no? Y sí se me ha complicado, no he podido lograr, ¿no? Pero sí es un proceso, seguramente hay que ir a un proceso más Sí, largo, sí. ¿no? Transformaciones. Sí, es algo largo las informaciones, tiene que hacer anulaciones dinámicas, de ahí probablemente tengas que crear campos calculados. Sí, es un proceso algo larguito. O sea, al final lo que se hace es simplemente repartir el costo total en ese periodo de tiempo. Luego quizás, no sé, puedes calcular el EV, ¿no? Perdón, el budget lo vamos a repartir en el tiempo y eso sería más que todo, porque necesitamos solamente el tiempo y, y la cantidad presupuestada para ese tiempo y dividirlo en el total, ¿no? Para sacar quizás el PB. O sea, no necesitamos más, ¿no? Es con eso sacamos un porcentaje y ya. O sea, sería básicamente una anulación dinámica lo que te faltaría. Si quieres sacarlo, por ejemplo, por HH, lo que tendrías que hacer es igual sacarlo por las labor units, si es que lo tienes ahí, y poder igual repartirlo con una anulación dinámica en el tiempo, ¿no? Pero sí involucraría una serie de transformaciones para después llegar a eso para, no sé, calcular el EV y después unos indicadores como el SPI, ¿no? Pero sí involucraría esas transformaciones, como te comento, con una anulación dinámica. Acá no recuerdo en qué transformación lo hice, pero es una anulación dinámica básicamente. Sí, por ahí creo que está. Pero sí, eso quizás llegar a este dashboard sí involucraría siquiera un tiempito de unas cuantas horas. Porque si esto, por ejemplo, generar y llegar a este nivel de dashboard, que parece simple, ¿no? Pero que tenga estas curvas, que tenga esta data ya configurada
sí involucra un tiempito, una serie de transformaciones, una serie de medidas calculadas, los KPIs también para generar sus medidas, ¿no? Entonces, sí, sí involucra un tiempito prudente como para quizás en este corto tiempo que tengamos no alcanzar el tiempo para poder llegar a explicar en su totalidad. De acuerdo, Leider, muchas gracias por la respuesta. Por el tema del tiempo, solamente vamos a tocar las dos siguientes preguntas. Como Gleiser está en el grupo, tal vez directamente puedan contactarse con él para alguna duda, ¿no? Y creo que Gleiser siempre ha sido una persona bastante abierta a colaborar. Ya, la siguiente pregunta de Romeo. ¿Algún DAX que me ayude a obtener el último valor del SPI sabiendo que el control lo llevo de manera semanal? No me sale con DAX, solo puedo aplicar filtro a la hoja de la última semana. Eh, Mira, esas preguntas me parecen que son muy, muy puntuales. Yo, sin embargo, estoy abierto, como dices, no a resolverlo. Yo creo que si me las escriben y me las mandan y me la mandan quizás los documentos, yo todo eso estoy abierto para quizás resolverlo en su archivo o por el problema que están afrontando, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el DAX que se requiera, porque esa pregunta quizás es un poco puntual y me escriben con total confianza. Yo no tengo problema para quizás resolver o hay una inquietud que se tenga y la resolvemos, porque esa duda puede ser un poquito puntual y como que resolverla puede, quizás no voy a tocar lo que realmente necesites y sería mejor llevarlo a otro espacio, ¿no? No sé qué te parece. Pero escríbeme con total confianza aquí al grupo. Ahí yo voy a escribir, si no, mi número, mi personal me escribe con total confianza y lo revisamos. Excelente, Gleiser, gracias por la predisposición. Una última pregunta de Eric García, que dice, quedó pendiente la explicación de la primera fila del query. ¿De cuál? ¿Del ODBC? No entendí muy bien. A O ver, sea, Eric, en todo caso, para que puedas en todo caso aclarar la pregunta, por favor. cuando hice la transformación por Hola, hola, ser. buenas noches. Hola, Gleiser, buenas noches. Sí, Buenas noches, Eric. durante tu explicación, Gleiser, comentaste que nos ibas a explicar la primera fila, ¿no? Justo lo que estás mostrando ahora. Ya. Esto de acá. Sí, Ya. Esto es lo mismo. Como te digo, todos estos IDs están en el PPM esquema. Son estos de aquí. Tú lo vas a encontrar acá. Son tal cual. Por eso les mencioné que lo íbamos a explicar posteriormente, porque lo explicaba quizás en el ODBC. Ahí están esos también, estos encabezados, ¿no? Por ejemplo, si buscamos Tax ID acá, lo vamos a encontrar, ¿no? Eh, acá tenemos un montón, creo que voy a ir al inicio. Ya, mira, esa la podemos encontrar acá, por ejemplo, en ATAX Pro, no sé, esta imagino que son para añadir tareas. Bueno, no sé muy bien qué exactamente es, pero le podemos preguntar, por ejemplo, a la IA qué significa esta tabla, ¿no? Pero generalmente ese Tax ID está colocado en la tabla TAS, ¿no? Igual también le podemos preguntar a la IA el encabezado en qué tabla la podemos ubicar para poder hacer relaciones. Acá, como ves, el Tax ID es justamente una primary key, es una llave primaria. ¿Qué significa llave primaria? Que es un valor único en toda la tabla, ¿no? Que sirve para relacionar a las demás. Entonces, esto justamente son estos títulos, todos estos encabezados los vas a encontrar aquí, en el EPM esquema. Excelente, Gleiser. Entonces queda siempre por ahí margen para poder investigar y navegar en este archivo que nos estás compartiendo, ¿no? Sobre la librería de Primera P6. Bueno, Así es. nada, Gleiser. Bueno, quiero igual tomarme, antes de cerrar la sesión, reiterar el agradecimiento pues a nuestro amigo Gleiser Goizueta. Como han visto, es una persona con bastante predisposición a colaborar con cada uno de nosotros. Y bueno, pues por su tiempo, ya son más de las 10 de la noche y no solo se está tomando este tiempo para compartir conocimientos, sino que ha preparado esta presentación exclusiva para nuestra comunidad, ¿no?
Así que, Leiser, a nombre de la comunidad, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con tanta claridad este tema tan interesante de la integración de Primavera con Power BI. Gracias, Noé, Eh, gracias también por el espacio. Muy agradecido obviamente por la audiencia y por su tiempo también.